Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Unida de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de marzo de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La verdad en el rostro, en la última parte, el último devocional. He aquí el último de los proverbios del capítulo de este libro, del capítulo 29 de este libro. Concluimos reflexionando en los principios para el liderazgo, porque todos los que seguimos al Señor de una o de otra manera somos influencia a los que nos rodean. Leamos el proverbio de hoy, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Paráfrasis. A la gente buena la maldad le es repugnante, y así de repugnante es la bondad a los malos. Y tal vez una paráfrasis más exacta podría ser esta. A la gente buena le caen mal los malos, y a la gente mala le caen mal los buenos. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. Principios para ejercer el liderazgo le hemos llamado a toda la serie. Así es que ahora encontramos algunas enseñanzas que nos ayudan a dar solidez a nuestra vida, perfeccionan nuestro carácter y nos ayudan a escoger sabiamente el estilo de vida que queremos vivir. Aquí la enseñanza del devocional de hoy. La sabiduría de elegir bien. Y de hecho se trata de la elección más trascendente de la vida de un ser humano. Abominaciones a los justos el hombre inicuo y abominaciones al impío el de caminos rectos. Leamos el texto en otras versiones para entender mejor su enseñanza. La Nueva Versión Internacional dice: los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. La traducción del lenguaje actual dice: los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los que se portan bien. La traducción del lenguaje actual dice: ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. La Nueva Traducción Viviente dice: los justos desprecian a los desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. La versión que se llama La Palabra dice: los justos detestan al criminal, el malvado al que se porta rectamente. Y la Reina Valera contemporánea dice: para los justos los malvados son repugnantes, para los malvados los repugnantes son los justos. Creo que leí una de las versiones en dos ocasiones, pero en total usted entiende que hay diferentes versiones y enriquece el sentido de las palabras que solo leerla en una sola versión, ¿no es cierto? La enseñanza más evidente es fácil de entender. Los que andan en el bien no toleran el mal, y los que andan en el mal aborrecen el bien, y a los que se portan de esa manera. Es cuestión de gustos, entonces. Es cuestión de apetitos diferentes, y en una manera más profunda se trata de una elección trascendente entre el bien y el mal. De hecho, se trata de la elección más trascendente de la vida humana. En realidad este proverbio aborda el problema o la problemática básica de la raza humana, que desde el huerto del Edén fue un desafío para el ser humano. ¿Se acuerdan que Dios le dijo al ser humano que no comiera de un cierto árbol, que se llamaba el árbol de la ciencia, el árbol del bien y el mal? La verdad es que no tiene que ver con manzana ni tiene que ver con sexo, lo hemos dicho aquí muchas veces, tiene que ver con atribuirse el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. Pablo trata el tema en su carta a los romanos. Leamos unos versos de su disertación y analicemos esta disertación en relación a nuestro proverbio. Dice Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 18 y siguientes: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, y se refiere a Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto está en Romanos 1, versículos 18 al 25. Evidentemente se trata de la progresión de la maldad, es decir, nos habla de cómo evolucionan esos que aborrecen a los buenos, es decir, esos malos que son aborrecidos por los buenos. Y por eso esta disertación de Pablo se relaciona directamente con nuestro proverbio. Por eso analicemos esta disertación de Pablo en
en base a nuestro proverbio, así tratando de explicar nuestro proverbio, y déjeme decir estas cosas entonces. Los hombres somos responsables de nuestra maldad. El versículo 21 de este capítulo de Romanos nos dice algo muy interesante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El problema del ser humano no es el ateísmo, sino la desobediencia. Quien dice que no hay Dios es un necio, pero quien dice que hay Dios y vive como si no hubiera y se comporta como un pecador empedernido, ese está peor, ¿no está de acuerdo usted conmigo? Es el peor de los ateos, un ateo profesante, no un ateo teórico, sino profesante, vive como que no hay Dios. Todo ser humano tiene conciencia de Dios. La fe en Dios no tiene que enseñarse a nadie. Todos nacemos con la convicción de un ser superior que hizo todas las cosas. El problema está en que algunos deciden rechazar esta idea y se rebelan contra Dios por que algo no les gusta de la moral de Dios. Por ejemplo, esto es muy común. Cuando una persona quiere vivir lejos de la moral de Dios, entonces niega a Dios. Sin embargo, Dios es, y no importa si creemos en Él o no. No importa si le adoramos o no. Él de todas formas está presente y se manifiesta en su creación. Los dioses inventados por los seres humanos solo existen si creemos en ellos. Esas estatuas, esas figuras, esas fotos que adoran algunas personas existen en sus mentes, existen en su pared y existen pues ahí nada más, porque ellos creen en eso. Si deja de existir esa cosa, si se quiebra, si se olvida, ya no existe, dejó de existir. Pero el Dios verdadero existe por sí mismo. Esto nos hace altamente culpables cuando no le glorificamos como verdadero Dios. Esto es lo que convierte en algo tan ruin el no considerarlo en nuestra vida y olvidarnos de él. Se trata de un pecado que involucra un alto grado de vanidad, de orgullo, de soberbia, de intelectualismo, de racionalismo, de necedad y de escepticismo. Dios es alguien a quien no podemos ignorar sin sufrir graves consecuencias. Su esencia nos hace culpables cuando no le adoramos de todo corazón, porque, insisto, los hombres somos responsables de nuestra maldad. En segundo lugar, los hombres somos responsables de escoger entre el bien y el mal. El versículo 22 resume el problema, y es un versículo muy breve. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios se nos revela con sabiduría en cada cosa que ha creado. No se necesita mucho intelecto, no se requiere de una gran capacidad de reflexión, ni se requiere de un gran análisis para darse cuenta de su presencia, la presencia de Dios. Porque ves una flor, ves una mariposa, una hormiga, y oye, alguien hizo eso, por Dios. Que hubo una gran explosión, sí, ¿y quién le prendió la mecha a la explosión? ¿Quién encendió la explosión? Así es que no se requiere un gran análisis para darnos cuenta de la presencia de Dios en el universo. Pero muchos, ocultándose tras la máscara de la cultura, tras la máscara de la capacidad intelectual, lo rechazan. Podemos decir que ser creyente, ser seguidor de Jesús, discípulo y adorador, es un asunto más sencillo. No se requiere gran esfuerzo, de hecho se requiere de un esfuerzo mayor para negar su existencia que para aceptarla. Su sabiduría está en cada piedra, cada flor, cada pájaro que vuela, cada experiencia humana. De ahí que sea tan trágico que aún existan personas que lo nieguen y no lo experimenten. Leámoslo de nuevo. Nuestro proverbio, me refiero, dice así: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es el impío al de caminos rectos. Podemos decir que la diferencia entre los dos seres humanos de los que nos habla este proverbio de hoy es sencilla. En el universo hay un orden moral establecido por Dios, una verdad que descubrir y vivir. Dios se nos revela en medio de su creación y esto nos hace altamente responsables. El carácter eterno de Dios nos hace terriblemente culpables cuando no le glorificamos y la sabiduría manifestada en cada pequeña parte de su creación hace que nuestra vida sin Él sea una soberana tragedia. Así que la diferencia es aceptarle versus rechazarle, obedecerle contra ignorarle. A eso se resume la diferencia entre estos dos hombres que están en conflicto en nuestro proverbio. Así es que seamos sabios, disfrutemos su revelación y obedezcámosle. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.